¡Yay! Hola amigos, bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más. Yo soy Luis y hoy vamos a explicar un poco más en detalle el vídeo de la semana pasada en el cual estábamos acompañando una seguirilla de Jerez. Hoy veremos el compás y el toque básico por este palo. Así que no dudes en aprenderlo y como siempre decimos, ¡vamos a ello! Bueno, como ya hemos dicho, hoy vamos a explicar más en detalle lo que es una seguirilla, su compás y un poco 4 conceptos básicos para poder ir acompañando, en este caso, la seguirilla de Jerez, que es igual la más sencilla a la hora de las tonalidades, ¿no? Porque no cambia mucho de tono, se mantiene todo el rato, casi todo el rato en los mismos acompañamientos, en el caso de una seguirilla básica. Bueno, lo primero sería entender qué es el compás de una seguirilla, porque también es un compás de 12, como el de la bulería, pero completamente al revés. Me explico. Basándonos en el compás de la bulería para ver un poco el de la seguirilla después. O sea, el de la bulería tiene 2 partes de 3 tiempos, que sería del 1 al 3 y del 3 al 6, y luego 3 partes de 2 tiempos, que sería del 6 al 8, del 8 al 10 y del 10 al 12. Pues en el caso de la seguirilla es completamente al revés. Empezaríamos con 3 partes de 2 tiempos y remataríamos el compás con 2 partes de 3 tiempos. En el caso de la seguirilla vamos a utilizar casi todo el rato este acompañamiento que vamos a hacer: re, do, si bemol y cerramos en el la, con ese toque, ¿no? Que hacemos la, mi, la, simplemente pues tercera, cuarta y tercera cuerda y algún adorno más. Inicialmente para ir cogiendo un poco este compás se puede contar de una forma distinta que el de las bulerías, ¿no? Que no vamos contando 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, sino hay otra forma que se suele utilizar mucho, que es contar hasta el 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis cómo lo estoy metiendo a las 3 partes de 2 iniciales? Hacemos 1, 2, 3, y ahora le meto 2 golpecitos, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4. Esto sería lo que es el compás muy básico, ¿no? Y podríamos añadir sobre esto que luego hay que ir interiorizando este compás para ir jugando con él. Así como en las bulerías hay muchos tipos de juegos, pues aquí en la seguirilla también se juega mucho con el compás. Por ejemplo, al inicio, yo en el acompañamiento hacía las primeras tres notas las hacía a tiempo. 1, 2, 3. ¿Veis? 1, 2, 3. Entonces, esas se pueden hacer a tiempo, pero hay otra variación que al inicio hay que aprenderla, que es dar golpe en el primer tiempo y meter el primer acorde a contratiempo. Es decir, contratiempo y a tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 y ¿veis? Otra cosa muy importante es conocer por lo menos una llamada o una respuesta al cante, ¿no? Que se suele hacer o antes o
o después del cante, cuando ha terminado, se suele hacer. Y esta llamada al cante o finalización de la letra, al principio se puede hacer de una forma muy sencilla, con unos rasgueos en los tiempos base y unos rasgueos pues de bola o de abanico del tiempo 1 a 3 al tiempo 3 y 6. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis? Primero hago rasgueos, 1, 2, 3, y ahora hago el rasgueo, pues me da igual que sea así, 3, 6. ¿Veis? ¿Veis? Este rasgueo también podría ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, siempre al final también se suele utilizar mucho cuando has llegado ya al último rasgueo, 1, 2, 3, 4, y en el 5, como hay 3 tiempos, se suele hacer, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, para cerrar el compás. Lo repito otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y así vamos a ir cogiendo distintas formas, y hay muchos tipos de cierre, ¿no? Y hay que ir cogiendo esas distintas formas. Y en este caso simplemente voy a explicar para que se vaya entendiendo lo que es el compás y la forma. Un poco por recapitular lo que hemos dicho, sería entender lo que es el compás. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3. A contra. Contra. 1. 2, 3, 4. Y lo que es la llamada. Con esto ya podríamos ir acompañando algún tipo de seguirilla, como la que yo puse la semana pasada, que es sencilla a la hora de acompañar, porque todo el rato vamos haciendo el acompañamiento. Y más adelante iremos viendo más cosas sobre seguirillas, porque luego si por ejemplo estás tocando una seguirilla para baile, es muy típico hacer el macho, que se va aumentando mucho la velocidad hasta llegar a una velocidad pues, que casi que no la puede tocar nadie, pero con este mismo compás. Eso sería un macho. Más adelante iremos viendo alguna seguirilla que va acabando con este tipo de cantes, y no mucho más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la semana que viene. ¡Hey! Y si te ha gustado, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y danos un like. Aprendiendo a ser guitarrista.